Ahí estamos. Pues muy bien. Sean todos bienvenidos a su podcast Just Gente en un nuevo capítulo. El día de hoy estamos con la ingeniera química en alimentos, maestra en matemáticas, profesora, futura doctora, youtuber, influencer, amante de los perros, Netflix y la moda, ex bailarina de ballet, la maestra Andrea Rojas. Un aplauso, ¿cómo estás? No sabía que sabían tanto de mí. Eres popular, es que desde que eres influencer ya, toda tu vida se sabe. ¿Qué se siente ser influencer? A ver. No, pues, no sé. Nada, saludas a mucha gente y así. Te piden fotos en la calle, casual. Sí, eso sí me ha pasado porque soy maestra. Más que porque sea influencer. ¿Dirías que eres más popular siendo maestra que influencer? Sí, soy más popular siendo maestra, definitivamente. Ya, ok. Pues muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Todo tranquilo? Muy bien, aquí estamos. Después ¿Agotado? de clases, justamente. Sí, eso no estaba en el currículum vitae que doy al principio. Pero estás estudiando el doctorado, ciertamente. Sí, estoy estudiando el doctorado, un doctorado que se llama Doctorado en Ingeniería en Biosistemas. Ajá. Y ahí estamos. Ingeniería en biosistemas. Ajá. Mi trabajo no tiene que ver con biosistemas, bueno, sí, porque es biología, pero trabajo con virus. Con vida. Uh-huh. Con bueno, sí. Podríamos definir qué es la vida y a partir de eso pensar si un virus está vivo o no. Que de hecho esto está muy ad hoc, ¿no? Con el tema que hoy escogimos para platicar. Sí, porque aparte aquí de toda tu gama de conocimiento y de sabiduría, está la bioética. También por ahí estaría bueno que un día pues, nos explicaras eso de maestra en matemáticas, que fue así como de, ok, yo ya no puedo hacer nada sin una calculadora, pero... No, yo tampoco, no te preocupes. Yo no sé ni las tablas de multiplicar y aún así estudié matemáticas. Ok, estoy avalado por una maestra en matemáticas, una ingeniera con maestría en matemáticas, de que se puede. Me parece muy bien. Y pues bueno, pues sí, estábamos platicando un poquito de esto de la bioética, pues tú das clases ahí en la Universidad de Bioética, lo cual lo dije en un podcast pasado, respeto muchísimo a toda la gente que se atreve a dar clases, porque yo ya no lo haría en mi vida. ¿Por qué no darías clases? Y es súper divertido. Pues no sé, eso de pararse frente a grupo y ya sabes, yo tuve la experiencia aparte de dar clases como en secundaria, entonces tal vez nivel universitario sea un poco diferente, tal vez sea de ahí más divertido. Pero hoy regañé a mis alumnos porque parecían de prepa, entonces tal vez no sea tan distinto. Así es. Fíjate que también eso es bien chistoso, no sé si te pasa, pero sobre todo yo creo lo ves mucho si das grupos de diferentes semestres. Pero como que la esencia del ser humano no cambia mucho, o sea, nada más como que se controlan más. Pero una vez que le das cuerda a alguien, o sea, puede ser así la persona más simple y más, como que tiene un flashback hacia atrás de ser como cuando eres puberto, ¿no? Así. Sí, totalmente. Hoy justo así pasó en clase que sí les dije, ¿por qué parecen niños de preparatoria? Y estamos en la universidad. Teóricamente no tendrían por qué hablar todos al mismo tiempo y reírse todo el tiempo y no dejaban de reírse los muchachitos. El avioncito de papel volando ahí. Sí, hoy sí. Hoy sí llegaba, no puede ser. ¿En qué momento parece que regresé a la prepa a dar clases? Sí, es cierto, también dabas clases en prepa, es cierto. No recordaba. Sí, di como 10 años clases en prepa. Entonces. Wow. Sí. Ya te la sabes. Todas. Sí, y creo que eso me enseñó a dar clases realmente. O sea, dar clases en preparatoria te enseña a manejar grupos, a hablar en público, a no cohibirte, ¿no? Si la riegas, como también saber cómo resolverlo. Entonces creo que te enseña mucho de cómo ser maestro. Uh-huh. Sí, no, y aparte también en la manera personal, en cómo te diriges, en cómo te das a explicar, te sirve mucho. O a mí lo único que yo creo que me dejó bueno dar clases es que te prepara como mucho temple como para hablar frente a las personas, ¿no? Porque tienes que tener la atención de 30, 40 personas, aparte que tal vez al 10% solo le interesa lo que estás diciendo.
me refiero en secundaria, ¿no? Ya yo creo en universidades diferentes. No, tampoco, también se me quedan dormidos todavía. Pero, ajá, pero te digo, o sea, como cuando son chicos y como lo que yo creo te pasó hoy, ¿no? Como que se hacen dispersos y de repente ya no están poniendo atención y están hablando y así, y tú aún así tienes que tener como mentalmente la fortaleza de saber qué estás diciendo y hacia dónde vas en tu explicación, ¿no? Porque también si te pierdes, pasa esto de que entonces parece que no sabes y te va peor, ¿no? O sea, Sí, claro. es todo un juego de ajedrez en 3 dimensiones estar ahí dando clases. Sí, es cierto, fíjate, nunca me había puesto a pensar en eso, pero es totalmente cierto. Tienes que estar concentrado en 2 cosas a la vez, ¿no? En ver cómo hacer que Sí. estén poniendo atención y al mismo tiempo no distraerte de tu objetivo, ¿no? Que es lo que quieres que aprendan. Y ahora que eres alumna, pues me refiero de doctorado, o sea, como que todas estas actitudes de tus alumnos, ¿cómo las ves reflejadas contigo como estudiante? O sea, como que si te vuelves más consciente tal vez de estoy tomando clases y no sé, esto me gustaría pasara con mis alumnos. O de plano también tienes tu flashback hacia atrás y ¿Quieres la avientas verdad? el papelito. Creo que todos los maestros somos pésimos alumnos, o sea, y no lo digo nada más por mí, porque me toca, por ejemplo, tomar clases de pronto con otros compañeros maestros, Ajá. y cuando tomamos clases muchos maestros, te das cuenta de que neta todos somos malísimos como estudiantes, muy malos. O sea, cada quien quiere tener su verdad, como que ni ponen atención, no, no, es horrible. O sea, un salón de maestros es horrible, horrible, horrible. También va a ser como cuestión de personalidad, ¿no? Porque el maestro está acostumbrado mucho como a liderar estos grupos. Entonces, como alumno tal vez buscas inconscientemente el liderazgo de la Sí, y como, situación, ¿no? ajá, como tu ego también es mucho. Pero es de saber manejarlo. O sea, creo que además ahorita como estudiante, bueno, también depende del maestro que te toque frente a grupo, ¿no? También te Ujú. das cuenta más bien de los errores del profesor o de las cosas buenas que Mm, hace. Y también eso está chido porque eso lo puedes implicar, o sea, aplicar tú como maestro mm. después. Claro. Sí, es una especie de espejo en la que ves reflejada tal vez como cosas que tú también tienes y que puedes como mejorar o que puedes copiar, ¿no? O que no habías pensado. Exacto. Muy Bueno, bien. si pones atención. Si no estás con el avioncito de papel, ¿verdad? Ya, claro. Y antes de entrar al tema, también tengo una curiosidad muy importante. Tú que eres una profesora experta. Con- Cálmate, profesora experta, ¿cuál es tu curiosidad? mi pregunta es, ¿qué tan diferente es, por ejemplo, dar temas como el tema que vamos a ver hoy de bioética, comparado, por ejemplo, dando clases de matemáticas, de cálculo integral? O sea, siento que tienes que ser muy flexible en tu manera de dar una clase de un tema como bioética versus un tema tan, pues, rígido como son las matemáticas, podría decir, ¿no? O sea, no sé qué, no son rígidas, ya vi ahí la mirada. A ver, No, niño, pero justo, siéntate. Ah, 2 no, puntos no, 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 menos. estaba pensando en la respuesta, más bien. Es que Ya. justo las matemáticas, más bien tienes que ser como flexible, no nada más en cómo das la clase, sino cómo piensas tú como profe. Porque pues estamos acostumbrados a profes de matemáticas que son muy rígidos, como tú bien dices, Ujú, ¿no? Como muy cuadrados, como solo se acepta esto y ya, ¿no? Y justo en las matemáticas lo chido es eso, que solo tienes una respuesta, ¿no? Y bioética es todo lo contrario, es como parte de filosofía, en donde pues tienes muchas respuestas, no hay algo que sea correcto o que sea bueno o malo, ¿no? Entonces ujú, es muy diferente y por eso tendrías que tener como un pensamiento más abierto, ¿no? De entender que son ramas distintas, igual que biología, vamos a pensar, ¿no? O sea, cuando hay ujú. biología, cuando hay cosas de química, ¿no? Pues sí tengo que dar como de diferente forma la clase y tengo que Claro. pensarla desde ese punto de vista, que también está chido porque justo también le das ese enfoque como más abierto a tu clase, ¿no? De que de pronto las matemáticas no solo se usan para los ingenieros, también las usas en tu vida, ¿no? Entonces, o la bioética, pues no nada más las usan el filósofo, ¿no? La usa cualquier persona. Entonces tienes que ser como muy abierto en muchas cosas. Sí. Sí, es difícil porque además es difícil que crean o que piensen, porque es la primera impresión, ¿no? Los estudiantes piensan que solo sabes de una rama y solo debes de saber de esa rama, y no es así.
Justo vamos a discutirlo en el tema más adelante. Sí, de hecho, lo que bien mencionas, ¿no? O sea, por ejemplo, la bioética maneja conceptos pues, filosóficos como la moral, la moralidad, la ética, ¿no? Y pues en una clase de matemáticas, pues es así como de que 1 más 1, pues 2, y ya, ¿no? Habla de los números reales, ¿cuáles son los reales? ¿Cuáles son los imaginarios? ¿Por qué me puse en ese? También hay filosofía ahí, aunque no lo crean. Sí. No, sí, está bien pesada. Sí he escuchado, obviamente nunca me he adentrado a ese campo, pero sí, sobre todo en la parte de los números imaginarios y esa onda, hay varios Sí, conceptos, los conceptos de indivisibilidad. el infinito, ¿no? Conceptos como ese tipo que sí Sí, tienes que pensarle. hay una parte, a ver, ahorita ya nos vamos a enseñar un poco, pero la parte de infinitesimal, o sea, de que un número, realmente la distancia entre un número y un número es infinita por el número de decimales que tiene, bueno, de fracciones en Claro. las que se puede dividir. Entonces, realmente un número no existe, el siguiente número, porque nunca el anterior va a acabar alcanzándolo, ¿no? Sí, conceptos como justo como esa parte del límite, ¿no? O sea, justo el límite Son tiene que aproximaciones. ver con eso de los números que estás mencionando y sí tienes que pensar mucho, ¿no? Reflexionar de qué se trata eso. Y sí es muy complejo, la verdad. No es tan sencillo aprender conceptos matemáticos. Sí, sí, no, para nada. De hecho, hay cosas tan simples como el concepto del cero, que realmente ya si te detienes a filosofar, ahora sí que la parte no, y a comprobarlo científicamente, pues son conceptos bastante difíciles, o sea, partiendo desde cero, el cero es muy difícil. Sí, Chiste sí, no pero sí, matemático. no, es interesante como ver cómo las ramas o sea, las disciplinas, ¿no? Y las ciencias, pues convergen en diferentes puntos y que una tiene que ver con la otra siempre. Sí. Sí. Y justo pues el tema de hoy va muy de la mano con esto que estamos platicando, porque pues la bioética, o sea, como tal, es como una respuesta, ¿no? Que la filosofía o esta parte de la ética pues le da a la ciencia, ¿no? O es como esta unión justamente, ¿no? Filosófica y científica que converge. Entonces, pues a ver, comiénzanos platicando un poquito de la bioética. Bueno, ¿qué te platico? Antes de platicar de la bioética, vamos a platicar de otros conceptos que son A ver, importantes para definir la bioética. me parece perfecto. Que tú los mencionaste, que era la moral y la ética, ¿no? Uh-huh. ¿Tú te acuerdas de tus clases de filosofía? Uf, en la prepa. Vamos a ver si me acuerdo. Pregunta. ¿Cómo me definirías moral? La moral es, podríamos definirla como una directriz de comportamiento, ¿no? Que, Ok. mm, ¿Y la que diferencia entre la ética y la moral? muy buena pregunta. Eh, pues la ética sería la ética se definía creo como la parte de, eh, como los valores y la parte de principios, ¿no? Morales que llega o que sigue el ser humano para tener cierto comportamiento, ¿cierto? Ok, sí, Más o algo menos, así, algo así, algo ahí así. vas. Ok, no es un Y, examen. y la No te moralidad, pues preocupes. son como estas, pues yo lo definiría tal vez como la naturaleza en sí para definir un comportamiento de otro comportamiento, para no meternos como en cosas muy filosóficas de bien y mal, pero digamos que algo moralmente aceptable es algo que per se significa un beneficio como en general para la persona y la comunidad, ¿no? Y algo que no, que esa moral puede ser algo que afecte tanto a la propia persona como al entorno, no lo sé. La maestra que hable. Ok. No, pues mira, justo discutía con mis alumnos, ¿no? Esos conceptos, Ujú. porque estamos platicando acerca de la dignidad. Entonces, bueno, vamos a platicar de la moral y la ética.
La moral pues tiene que ver como con un conjunto de personas, porque, bueno, un conjunto de personas, porque al final son las reglas de comportamiento de una sociedad. Okay. Entonces la moral no va a ser la misma, o sea, va a ser diferente dependiendo del lugar en donde vivas, ¿no? O el lugar en donde estés. Yo les pongo siempre el ejemplo, ¿no? Cuando tú manejas en Querétaro, pues uno sabe que cuando vas manejando va 1 y 1, ¿no? Que cuando vas a cruzar, pues es 1 y 1. Pero si yo fuera en la Ciudad de México, si yo sigo esa moral, pues no voy a pasar nunca, ¿no? Jamás en la vida pasaría. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues obviamente me tengo que aventar, porque si no, pues nunca me dejan pasar. Entonces, eso es la moral, son reglas que no están escritas, pero que nosotros sabemos que se deben de llevar a cabo, ¿no? Es el comportamiento que rige una sociedad, ¿no? Entonces, dependiendo de la sociedad, pues la moral que existe en esa sociedad, ¿no? No es lo mismo México que Estados Unidos, no es lo mismo México que Arabia Saudita, ¿no? Entonces va a depender mucho como del entorno, de la cultura, de la gente que esté ahí. Ok. Y entonces la moral es independiente de, o sea, va a depender como de todo lo que se refiere a cultura, a modo de pensar, a creencias, sistema social, todo eso. Exacto, tiene que ver con las creencias. Entonces la moralidad tiene que ver como individualmente cómo va a ser tu moral. Entonces son son tus creencias. Yo siempre les digo a los alumnos, ¿no? Cuando yo entro a clase a dar ética, dejo a mi moral afuera de la clase, porque entonces no estaría haciendo ética. Tengo que dejar afuera, pues, que yo creo en Dios, que yo tengo ciertas creencias, ¿no? Que incluso desde niña me pudieron haber inculcado. En la ética no pasa eso. La ética lo que hace es estudiar la moral. Entonces, ¿qué es estudiar la moral? Pues definir qué es lo correcto o lo incorrecto. En la ética no hablamos de buenos y de malos, porque estaríamos cayendo en las creencias, ¿no? Caeríamos en moral. Caeríamos en esta situación de pensar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que hubo un montón de muertes, porque alguien dijo, es que lo bueno es tener esta raza. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de bueno o malo, pues podemos defender cosas que no serían defendibles, ¿no? Por eso es importante como sacarlo del léxico cuando hablamos de la ética. Ok. Entonces, realmente la ética, ¿cómo se definiría? O sea, la moral ya quedamos que es una consecuencia cultural, ideológica, de creencia, que va a dictaminar, pues, el comportamiento de tú como persona dentro de una sociedad, ¿no? Podríamos más o menos como ir dibujándolo por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, la ética es una disciplina filosófica que estudia la moral, es decir, el comportamiento y acciones humanas. Ok. O sea que la ética sí me puede como dar una guía más certera, ¿se puede decir? A ver, adentremos un poquito más ahí en la ética. Sí, justo como que, bueno, y aparte es importante entender que la ética, o sea, no va a existir como algo que sea ético totalmente, porque la ética es como esta utopía que nosotros querríamos que existiera. Okay. ¿No? Entonces, cuando uno hace ética, critica, piensa qué es correcto, qué es incorrecto, y dice, pues esto, pues como que no suena tan ético, ¿no? Entonces ya, ahí tú lo que estás haciendo es criticar, es discutir cómo nos comportamos. Ok. ¿Y en base a qué? O sea, ¿a qué parámetros, en qué se sustenta la ética? O sea, o la parte de la moral, ¿de dónde surge para...? Hay diferentes corrientes filosóficas, Okay. muchas, ¿no? Podríamos hablar del utilitarismo, podríamos hablar del principialismo, pero justo, entonces ya podemos llegar a la bioética. La bioética trabaja a partir del principalismo, que es a partir de 4 principios que tú estudiaste. Entonces, a ver, seguramente sí lo estudié. A ver, dime, ¿no te acuerdas? El de justicia es uno, ese me acuerdo perfectamente. El de autonomía, el otro. La parte de, y no voy a hacer trampa porque sí me tengo que acordar, acabo de leer. Justicia, autonomía,
Dignidad, no era. ¿O sí? No, dignidad es un concepto. No. Cierto. Ayúdame con otro porque no me acuerdo. Beneficencia. Beneficencia. ¿Y el otro cuál es? El otro ya es por definición. Lo contrario de beneficencia. El de no beneficencia. No maleficencia. No maleficencia. Sí. Okay. Entonces vamos a platicar de esos 4 principios que justo se basan en la bioética, ¿no? Son muy importantes porque, bueno, la bioética surge también como de esta necesidad que tenemos los humanos de crear como una forma de dirigirnos, ¿no? Lo que mencionabas tú, como tener una guía, de saber cómo actuar, ¿no? En diferentes situaciones. Entonces, el principio de beneficencia y no maleficencia vienen juntos, que es como esta forma de cuidar a los demás, ¿no? Proteger como la mayor parte y tratar de no perjudicar a alguna parte, ¿no? Entonces, hay que aclarar que los 4 principios de pronto no es como que se puedan juntar. Cada vez que tú actúas, que tengas los 4 principios todo el tiempo, pues no pasa, ¿no? O sea, de pronto tienes más 3 principios que otro, a lo mejor alguno ni siquiera entra, ¿no? O de pronto, pues, no estás usando los 4, sino, pues, solo puedes usar 3, ¿no? Pues ya ni modo con el otro. Entonces, ni modo con el otro, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo que animado con el otro? Pues sí, porque a veces no funciona así la vida, pero ahorita platicamos como de casos para que nos quede claro. Perfecto. Entonces, bueno, el de justicia, pues es esta situación de tratar de que exista una equidad. Y acuérdense pues, que no hablamos de igualdad, ¿no? Es distinta la igualdad a la equidad. Entonces, pues ahí hablamos de la equidad. Y en la parte de autonomía, pues es esta libertad que deberíamos de tener todos y todas de poder decidir, ¿no? El libre albedrío, con información, ¿no? Sabiendo a qué estamos decidiendo, teniendo la información suficiente para poder decidir. Entonces, justo en ese sentido, pues esos 4 principios son los que rigen la bioética. Entonces, cuando nosotros trabajamos en bioética, todo el tiempo tratamos de mantener los 4 principios, ¿no? De salvaguardarlos, de que o sea, no eliminar alguno y de que no, pues, lastimemos alguno de los principios, ¿no? Sí. De cierta forma. Entonces, justo, pues, la bioética surge a partir, te digo, como de situaciones, ¿no? Y de necesidades. En este caso surge a partir de la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue como el auge, porque, pues, sabemos que en la Segunda Guerra Mundial pasaron muchas cosas horribles, ¿no? Sí. Es principalmente con cuestiones biotecnológicas. Y justo por eso se iba la bioética, porque al final la ética, o sea, es como una mezcla de lo que es la ética, pero trabajando a partir de lo que pasa en la vida. Sí. Aquí en esto de la Guerra Mundial fue donde nace el Código de Nuremberg. Sí, exacto. Okay. Sí, aparece el Código de Nuremberg y el informe Belmont. También. Sí. El Belmont fue después, ¿verdad? El informe de Belmont. Nace... No, también fue en esa época. ¿Sí? Sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la situación que ocurrió con Joseph Rudolf Mendel, que es muy conocido por el ángel de la muerte. ¿Tú lo ubicas a él? A ver, cuéntanos. No, ok. Él es un científico, porque científico, que fue el que hizo como todos los experimentos en humanos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, nosotros actualmente pues sabemos si una persona, no sé, por ejemplo, si alguna persona se pierde en la montaña, pues te preguntan siempre si llevaba alimentos, si llevaba agua, ¿no? Entonces, si tú dices, no, pues llevaba 1 litro de agua, hacen cálculos y ya saben que va a durar tanto tiempo la persona viva. Entonces, tú mandas a las personas a que la busquen, pues sabiendo cuánto tiempo te va a durar viva la persona, ¿no? Entonces, eso nosotros lo sabemos por él, porque él hizo experimentos en humanos para revisar cuánto tiempo durábamos sin agua, cuánto tiempo durábamos sin alimento, con diferentes mezclas, ¿no? Con tanto alimento, con tanta agua, etc. Entonces, pues justo lo que te decía, ¿no? Él hace experimentos en humanos hablando de que eso es lo que es bueno, ¿no?
y diciendo, con esto voy a salvar a la humanidad. Y ok, pues sí, a lo mejor sí nos salva de ciertas cosas, pero tú no, como científico, tú no puedes andar por la vida pues diciendo voy a salvar a la humanidad y entonces voy a experimentar con tantos niños, ¿no? Entonces, eso no sería lo correcto, lo éticamente correcto. Ujú. Y justo por eso es que surge la bioética. Sí. Entonces, ahora sí, entrando un poquito más en el tema de la bioética, ¿cómo podríamos definir esto de, pues, justo, de la bioética? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué tuvo que entrar en la ciencia? Creo que ahorita ya con la introducción justo que nos das, pues es un poco fácil vislumbrar la importancia de tener protocolos éticos dentro de ciencia, ¿no? Pero eh, si nos pudieras como dar un contexto de bioética, ¿no? Como tal. ¿Hasta qué son los límites? ¿Dónde va la bioética? ¿Qué es esta la Pues de la lo bioética? que hace la bioética básicamente es considerar pues todos los problemas que van a existir en las relaciones de los seres humanos, pero no solo con los seres humanos, porque hay que entender que también pues la tecnología y la biología y todas las ciencias pues han avanzado mucho, ¿no? Entonces de Ujú, pronto tenemos dilemas éticos como, vamos a pensar, un transgénero embarazada, ¿no? Sí, embarazado. Y entonces pues empiezan a existir como dilemas éticos que de pronto nosotros pensamos que no existirían, ¿no? O lo veíamos como en un futuro muy lejano ujú, y ya está aquí, ¿no? Eh, entonces, lo que trato de hacer es revisar como estos problemas de las relaciones que tenemos entre humanos y ujú, las relaciones que tenemos con otros seres vivos, ¿no? Llámese animales, llámese plantas, llámese ambiente, porque eso también va a influir en cómo ocurre o qué ocurre con el ser humano, ¿no? Y a partir de eso, nosotros lo que hacemos es tratar de discutir para buscar, pues, lo que sea mejor para todos, ¿no? Para basarnos en los 4 principios y estar considerando que no vas a dañar a algo o a alguien, ¿no? sí. Regresando un poco a los 4 principios, ¿se considera que alguno tiene alguna importancia más que otro o son por igual? O No, como todos son dices, por igual. se puede descartar uno, o sea, de que no aplica, este no aplica. Lo que te dije hace rato, pues es que va a depender del caso, ¿no? Va a depender de la situación de bioética en la que nosotros estemos hablando. Vamos a suponer, por ejemplo, que Ujú. es que no se me viene ningún ejemplo ahorita en la mente. O sea, Vamos a lo que discutir más ajá, y a ver si ahorita se me ocurre un ejemplo. ya, porque, por ejemplo, lo que yo estaba pensando, ¿no? Era esta parte de autonomía de tu propia decisión, podría ir sobre el principio de justicia, por ejemplo, o depende de. ¿Cómo? ¿Como un principio esté sobre otro? Sí, o sea, como que dijeras, bueno, es que mi autonomía es más importante que, por ejemplo, la maleficencia. O sea, yo soy libre, pero aunque me haga daño, pues, ¿sabes? No sé. Ah, ya, bueno, vamos a poner el ejemplo de la eutanasia. Por ejemplo, hace rato estaba platicando de eutanasia con los estudiantes Ujú, y platicábamos justo de las personas que están en coma, ujú, ¿no? Y bueno, habíamos ya platicado antes de la muerte, entonces platicábamos que uno cuando ya está muerto no te perteneces, ¿no? Normalmente todo el tiempo te perteneces a ti mismo, tu cuerpo te pertenece, pero cuando mueres, tu cuerpo ya no te pertenece, pertenece a la familia o a las ujú, personas más cercanas a ti. Entonces, justo en el coma, pues viene este dilema ético, ¿no? La persona no va a elegir morir si lo desconectan. ¿Quién lo está eligiendo? Otras personas, ¿no? sí, Entonces, justo no existe como este principio de la autonomía, pero pues porque no hay forma de que exista, ¿no? ujú, sí, ya. O sea, ahí ese sería un caso, en él no aplica, pues, porque Uh -huh. no hay manera de saberlo, ¿no? Sí, y justo creo que la bioética también es importante decirlo que, o sea, no existe una persona que sea experta completamente en la bioética, ¿no? Ujú, Más bien lo que hace la bioética es que muchas personas se reúnan con diferentes expertices, ¿no? Como con diferentes ramas, y entonces discutir acerca de la situación, ¿no? Vamos a suponer un enfermo que esté, por ejemplo, les platico, ¿no? Los testigos de Jehová cuando están en el hospital y de pronto necesitan una transfusión de sangre y tú sabes que eso no se permite en su religión, sí, ¿no? Entonces, tiene que discutirlo un comité de ética porque tiene que estar un experto en su religión
para poder tomar la decisión que sea más correcta para esa persona. Ok. Entonces, esto justamente es, ya lo mencionaste, ¿no? Pero es la formación de estos comités de bioética, que normalmente así es como funciona, pues todo esto de, pues ir documentando, ¿no? Todas estas partes o estas directrices que va tomando la ciencia, ¿no? Como guía para, para aplicarse, ¿no? También hay, bueno, comentábamos, o ya lo que habíamos preparado un poquito era de estos dilemas morales, ¿no? Ya hablamos un poquito de la eutanasia, pero también, por ejemplo, está lo de extinción y maltrato animal. No sé si tengas por ahí algún ejemplo de esto o del deterioro ambiental. Bueno, por ejemplo, podemos hablar un poquito de lo que es justo el maltrato animal y hablar de una corriente que tiene que ver, o sea, que quita el antropocentrismo y hablamos del animalismo, ¿no? En donde hablamos de estas personas que saben, o bueno, definimos a una persona y a personas, o sea, como no un humano, no necesariamente tiene que ser un humano una persona, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato yo discutía con mis alumnos y les decía, a ver, ¿cómo defines a una persona? Porque una persona es una persona. Y ellos me comentaban, pues porque siente, porque piensa, porque hace alguna acción, ¿no? O tienen una moral. Entonces yo les decía, bueno, entonces los perros no tienen esas cosas. Sí. O sea, no sienten, no piensan, no tienen una moral porque no tienen reglas entre ellos. Y entonces ellos decían, no, pues sí, sí existe eso, ¿no? Vamos a pensar en unos leones. Los leones saben que las leonas son las que cazan. Sí. Y habíamos dicho que la moral era como estas reglas que no están escritas, pero que sabemos que existen. Entonces esa sociedad pues tendría una moral, ¿no? Sí. Entonces, por ende, podríamos definir que una persona sí es persona porque piensa, porque siente, pero no nada más los humanos, entonces nos definiríamos como personas. Sí. Entonces, existe esta nueva corriente que habla de las personas no humanas. Ok. Y como persona no humana, pues entonces ahora sí podemos hablar de los animales y podemos pensar que justo como son personas, tendrían que tener dignidad y por ende se les tendría que dar un trato digno, ¿no? Y en ese sentido, pues viene esta parte de decir, hay que cuidar a los animales, ¿no? Hay que darles derechos, no podemos experimentar en animales así como así, ¿no? Tienen que existir protocolos para que nosotros como investigadores o como científicos no tratemos a los animales como si fueran un objeto, sino les demos un trato digno, ¿no? Durante toda su vida y al final de la vida. Porque igual justo, por ejemplo, en esta parte de cómo se deben de tratar en las investigaciones a los animales, pues te menciona que al final tienes que estar considerando que si va a seguir vivo el animal, ¿en dónde lo vas a dejar viviendo? ¿No? Si lo vas a dar en adopción, o sea, si lo vas a tener que sacrificar porque ya va a ser una situación pues indigna para el animal, ¿no? ¿Cómo vas a tratar al animal después de tu experimento? Sí. Y tratar de evitar como pues experimentar masivamente, ¿no? Que era lo que comúnmente hacíamos antes, ¿no? Sí. Ahora lo que se trata es esa parte de cambiar los modelos de estudio a lo menos dañinos posible, ¿no? O la menos cantidad posible para que no sufra tanto el animal. Sí, 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 o lo que dices, ¿no? Cambiar de modelos ahora. Mucha de la experimentación antes de pasar a fase animal es in vitro. Y ya hay ciertos protocolos que se tienen que seguir en investigación, ¿no? O sea, no te puedes ir directo como a probar in vivo, sino tienes que primero sustentar que tienes la idea de que va a funcionar o que vas a ver un resultado contundente, ¿no? También pues depende del impacto de la investigación, quiero pensar, que no puedes como decir, se me ocurrió inyectarle agua y ya para ver si se hidrata mejor, ¿no? Entonces, ¿qué impacto va a tener? Claro, tienes que tener una justificación. Ayer, por ejemplo, un compañero de maestro me estaba platicando que llevaba un año con un protocolo de investigación sin que el comité de ética se lo pudiera aprobar, ¿no? Y me decía, es que siempre nos ponen el pie, los de comité de ética solo nos ponen el pie. Y yo le decía, pues no, porque realmente tú no sabes, o sea, tendrías que entender qué es la ética para entender que pues justo tratan de salvaguardar no nada más con quién estás experimentando, sino hasta el mismo investigador lo estás tratando de proteger, ¿no? De que no vaya a cometer algún error y pues vaya a ser también dañado él o ella. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y también pues
como dices, finalmente proteger un recurso también, pero también no fomentar como, pues, pues esto, ¿no? De hacer como sacrificios o experimentación que no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí, ya han cambiado los modelos y sí, pues en ese sentido, por ejemplo, del maltrato animal, pues la ciencia ahora tiene como protocolos bien establecidos, ¿no? Más o menos establecidos de cómo llevar a Claro, cabo ¿no? Y una se siguen investigación. discutiendo porque al final Mm, justo pues la tecnología y la biología nos va rebasando de pronto, ¿no? Por ejemplo, también existen otros problemas que tienen que ver con la bioética que no son exactamente de clínica o investigación, ¿no? O ecológica. También hay problemas extras, ¿no? Podemos hablar de la diversidad sexual, del problema de migraciones, ¿no? Y cuando hablas de esos temas, pues te das cuenta que pues todo el tiempo estamos inmersos en dilemas éticos, ¿no? Todo el sí, tiempo, eh, pues causan los dilemas éticos, ¿no? Yo justo hoy les mencionaba, mm, ¿no? Esta palabra de la dignidad y les decía a los alumnos, ¿cuándo? O sea, lo que nos tendremos que preguntar es, ¿cuándo yo estoy lastimando la dignidad de otro o de otra? ¿Qué he hecho yo para que otra persona se sienta indigna? ujú, Y justo pues tendría que ver con esos problemas, ¿no? De diversidad sexual, de migraciones, cuestiones sociales que no estamos como conscientes de que todo el tiempo existen, ¿no? Como problemas sí. de la sociedad. Sí, que tal vez por una estructura política o social, pues inherentemente va a ir cayendo en esta clasificación, ¿no? De, de, o sea, por cómo está construido el sistema, pues las personas van cayendo como en estos niveles, ¿no? De donde algunos tienen, pues no sé, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Servicios, ¿no? Y eso es un nivel de dignidad, ¿no? Y dependiendo como de esa escalera social, pues tienes como acceso a diferentes servicios y eso pues al final te va clasificando, ¿no? Cuando en realidad todas las oportunidades o simplemente el hecho de ser persona te debería dar el mismo nivel de dignidad en la sociedad, ¿no? Claro, y Pero es que como dijimos, justo, es utópico, pues, pero hacia ahí va encaminado. sí, y eso se trata de hacer ética, ¿no? De cuestionarnos por qué no todos y todas tenemos el mismo acceso a diferentes cosas, ¿no? Yo Ujú, les digo a ellos siempre, o sea, yo doy clases en la universidad, doy clases en preparatoria y yo les decía, siempre, o sea, tengo alumnos privilegiados, porque no cualquiera tiene educación, ujú, ¿no? O sea, existimos, ¿qué? Es como menos de una cuarta parte de la población, por lo menos de México, que tiene acceso a la educación a nivel universidad, sí, ¿no? Entonces es impresionante que, pues, mucha gente crea que la dignidad se otorga porque solo eres una persona, cuando no es así, ¿no? La dignidad tiene que ver como con el nivel de bienestar que tienes, sí, con el nivel de acceso a cosas que tienes. Y pues no, eso no ocurre, ¿no? No ocurre en todo el mundo, no todos y todas tenemos como la libertad de poder tomar decisiones incluso. sí. Y ahí vendría un poquito la pregunta difícil, porque ¿qué sería dignidad? Entonces, desde el punto de vista, pues ahora sí que bioético, vamos a ya Pues es que focalizarlo van a más. existir estas dos corrientes, ¿no? En donde Ujú, una nos dice que la dignidad es porque por el solo hecho de ser una persona ya tienes dignidad, y la otra pues en donde nos explica que tiene que ver con el nivel o las situaciones, ¿no? De bienestar que tú tengas. Y en bienestar pues tiene que ver no nada más con la salud, con que tú estés sano y ya, ujú, sino tiene que ver con que tengas acceso al alimento, que tengas acceso a una seguridad social, que tengas trabajo, aspectos de la vida, incluso en que tengas seguridad de que puedes esparcirte, ¿no? Que puedes ser libre de tener un tiempo para divertirte. ujú, Y eso tampoco lo tenemos todos y todas. okey. Pues sí, son cuestiones que, como dices, ¿no? Trascienden más allá de, pues, del sistema, ¿no? De que hay que romper muchos paradigmas de cómo está construida la sociedad justamente para empezar a como construir estas nuevas realidades.
entre personas, ¿no? Hablando específicamente como de las sociedades, inclusive culturales, ¿no? Porque a veces por cultura estas segregaciones son más marcadas que dentro de otra cultura y volvemos al punto de la moralidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cultural, pues esa moral tal vez sea buena, ¿no? Pero ya desde el punto de vista ético, pues tal vez no lo sea tanto, ¿no? Entonces ahí podemos Claro. empezar a encontrar esas diferencias, ¿no? Entre moral y ética, ¿no? Yo creo que me gustaría regresar un poquito a la parte de los 4 principios y que nos explicaras un poquito cada uno de ellos, si se pudiera. Entonces, no sé si te gustaría empezar por el de beneficencia. Beneficencia y no maleficencia. Es que esos dos van juntos, no es como que Ok, uno se los pueda dos separar del juntos. otro. La parejita. Ay, pues déjame, a ver, pienso. Pues es que siempre les pongo un ejemplo, pero me da pena porque voy a balconear a gente a la que no quiero. Llámale Pedrito y Chita. No, es que es un tema muy particular, pero bueno. Ok. Por ejemplo, cuando medio, no voy a evadir, ¿cómo se dice? A Exponer tanto a la ventanear. persona, pero Ujú. bueno. eh, Ahora que pasó lo del COVID, cuando estábamos en la pandemia, Ajá. ¿no? Estábamos todos muy estresados, ¿no? Porque podríamos enfermarnos. Y pues pasaba mucho en las escuelas que de pronto un alumno o alumna se enferma o un padre de familia se enferma, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tengo el caso de una alumna que su mamá se enfermó Sí. y pues ella se tuvo que salir de la escuela para cuidarla, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el beneficencia no maleficencia? Teóricamente, pues lo que tendría que actuar la escuela es Ujú. asegurarnos que aunque pues la mamá esté enferma y la niña pues tiene que ir a cuidar a su mamá, Ujú. tenga toda la posibilidad de regresar y de que pues extenderle, ¿no? La capacidad de que pueda entrar a la escuela, hacer los exámenes y pueda pasar su grado. No Sí. que se salga de la carrera, ¿no? Porque pues no puede tomar la clase, Ujú. las clases. Entonces, justo en el de beneficencia, ahí entraría beneficencia, no maleficencia y justicia, porque pues Ajá. son casos particulares, ¿no? Tú no sabes cómo está viviendo. Y era una cosa que ocurría mucho en la parte de pandemia, porque los estudiantes no sabías qué tanto pues estaban viviendo, cómo lo estaban viviendo, ¿no? Ujú. Tan sencillo como el Internet, ¿no? Había estudiantes que eran 4 en la casa, eh, uno en la universidad y otros 3 en escuela, en educación básica, al Ujú. que le daban prioridad para darle las clases o para que agarrara la computadora de los papás, pues es al de la universidad. Y los otros 3, pues que se amuelen porque entonces no tienes dinero para darles en internet, ¿no? Entonces, Sí. justo las escuelas, ¿no? La parte de educación pública o la educación tendría que asegurar que los estudiantes tuvieran pues la capacidad de poder entrar a clases, de poder de pronto faltar, pues Ujú. porque te enfermabas de COVID y pues yo me enfermé de COVID y tú te enfermaste de COVID, sabemos que no era como que hoy voy a entrar a clases y la voy a tomar en línea y no pasa nada, ¿no? Ujú. No pasa eso, ¿no? Te enfermabas y pues te quedabas en cama y no sabes si te van a durar 3 días o si te va a durar 3 semanas o un mes, o hay gente que duró 6 meses hospitalizada, ¿no? Sí. O con Entonces, secuelas, ¿no? entonces Ujú. justo como los principios tendrían que verse desde todos los lugares, ¿no? Desde un trabajo en donde tendrías que proporcionarle la capacidad al trabajador de regresar a su puesto después de eso, ¿no? Después de vivir una situación tan grave. Sí. Entonces, pues sí, los 4 principios todo el tiempo están, ¿no? Justicia, autonomía para que le des la confianza a la persona de decidir cuándo se siente apta de regresar a sus actividades. Porque tú y yo sabemos, ¿no? Después las secuelas, pues tú llegabas y no era como que caminaras y te sintieras súper bien, ¿no? Ujú. Caminabas y estabas súper cansado, no podías retomar las actividades como si no te hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Entonces, creo que si estuviéramos más preparados en la ética, hubiéramos tenido justo la capacidad de ser empáticos, porque tiene que ver mucho con la empatía, y entender que las otras personas pues estaban sufriendo cosas que nosotros no sabíamos cómo resolver, ¿no? Pero darles esa confianza de justo ser autónomos y de decirnos cuándo eran capaces de volver a una actividad normal, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, ahora creo que con la pandemia también se vislumbraron mucho estas cuestiones, ¿no? Porque también a nivel, y a todos los niveles, ¿no? Ese yo creo que es un nivel como más personal, como nivel de escuela, como de qué hacer también, por ejemplo, cuando tenías a tu familia enferma, ¿no? Era como otro, o simplemente decidir si ibas a ver o no a ver a alguien, a un amigo, también implicaba mucho estas cuestiones éticas, ¿no? De decir, de, no sé, vivo con mi familia, por ejemplo, ¿no? Muchas de mis amigos, o tu caso, por ejemplo, ¿no? Que ves mucho a tus papás. Pues eso, ¿no? O sea, como voy a salir versus voy a estar con mis papás, los puedo contagiar y son vulnerables. O sea, todas estas cuestiones como son preguntas y, y pues fueron como, pues lo que dices, ¿no? Como vislumbrando estos pasos éticos que podríamos haber dado, en el caso de tu alumna, hasta en el macro, ¿no? En el nivel gobierno, ¿no? Decidir las vacunaciones, decidir las poblaciones, el orden, eh, cómo Claro, iba a ser una estrategia, ¿no? Todo eso, pre- pues también debió haber estado decidido un comité, porque pues no es lo mismo tomar esas decisiones cuando hay suficiencia que cuando hay insuficiencia, ¿no? Entonces, cuando hay insuficiencia, pues ya de entrada le estás quitando la parte que hablábamos hace rato, ¿no? De la dignidad, porque sí, no les estás dando un servicio a la población como en general, pero pues es un mal que, o sea, pues no puedes lidiar de otra manera, ¿no? Simplemente por la falta de suministro o de en ese momento, pues de recursos, ¿no? claro, incluso por ejemplo, justo ahorita que hablabas de la vacunación, pues todas las personas que vacunaron, que estuvieron trabajando mientras nosotros estábamos esperando que nos llegaran las vacunas, Ujú. pues también cómo fueron tratadas, ¿no? Durante ese tiempo, por ejemplo, pues a mí me tocó ver, no dejaron de trabajar, o sea, y no era como que no dejaron de ir a la oficina y a exponerse para poder, pues, que nosotros, los demás, obtuviéramos Ajá, una vacuna, ¿no? sí, 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 justamente. Oye, también aquí en lo que habíamos, bueno, en lo que hiciste a bien prepararnos para el tema, hablabas mucho de las áreas de reflexión de la biótica y justo ahorita que estamos hablando de la vacunación, pues mencionabas la reflexión, bueno, el área clínica, ¿no? Y creo que aquí podemos retomar un poquito esta parte de la eutanasia o también cuando tienes alguna enfermedad terminal, ¿no? Como eh, esta parte de la información, tengo entendido, ¿no? De cómo el doctor habla con su paciente y todo esto, ¿no? Digo, y estoy hablando que ahorita estamos hablando como muy así en general de la biótica porque es un tema muy grande, o sea, podemos enfocarnos en un tema y no acabar en, en un podcast, ¿no? Estamos como un poquito picando, de hecho ya en el próximo tenemos ya tema, no lo vamos a spoilear, pero ya vamos a hablar de un tema muy específico y muy concreto de bioética, ya como muy, muy aplicado también creo que a nuestras áreas, que aparte que es Claro, algo que no visualizamos tanto, ¿no? Como temas como el como parte de aborto, la como bioética. sí, exacto. A ver, un poquito, hablemos un poquito de esto del área clínica en la bioética o cómo entra la bioética en el área clínica, que de hecho, a ver, por lo que entiendo, la bioética nace mucho a raíz del área De la de, clínica. de la clínica, ¿no? O sea, todos Ujú. estos códigos de Nuremberg y La ¿cómo se declaración de llama? Helsinki. Ajá, la Declaración de Helsinki y el informe Belmont son realmente enfocados hacia el área clínica, ¿no? Sí, en la parte de investigación, de clínica, yo creo que las Ujú, dos. sí, Sí, pues en la clínica, pues, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, bueno, es que ahí también, y como tú dijiste, es como tratar con pacientes, ¿no? Y ujú, hablar con pacientes. Y entonces también las personas que están encargadas de hablar con los pacientes tendrían que tener un poco de ética y de preparación de ética para poder hablar con ellos, ¿no? Entonces yo siempre les menciono, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que tenemos un nivel de educación muy superior a lo que es la media nacional, ¿no? ujú, Entonces, no puedes hablar con un paciente suponiendo que entiende tus términos clínicos, ¿no? Tú no puedes hablar de esa forma porque no te va a entender nada. sí, Lo que tienes que hacer siempre es bajar tu nivel de conocimiento para que entonces informes de qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
vamos a suponer de un paciente, ¿no? Yo les decía hoy, por ejemplo, lo de la eutanasia y platicábamos, yo les puse varios ejemplos y les decía, ¿qué harías tú si tu papá, no sé, fuera Ramón, uno de una película? La película se llama Mar Adentro, se les recomiendo, que habla justo de la eutanasia. Y entonces decían ellos, no, pues entonces sí lo dejaban morir, ¿no? Que estoy de acuerdo con la eutanasia de este caso, ¿no? Y les decía, bueno, vamos a suponer qué pasa si tu papá está enfermo de cáncer, pero no es terminal, se puede operar, pero tu papá no quiere tomar la operación. ¿Qué haces? Entonces tú te quedas pensando, y yo lo que quería que entendieran es que es muy fácil hablar de ética, ¿no? Es muy bonito decir, pues yo respeto la opinión de los demás y estoy de acuerdo con que él decida o ella decida, pero a la hora de que te ocurre, ya no es lo mismo. Pero ni de chiste, ¿no? Sí. Entonces ahí, pues la vida te pone en los retos, ¿no? Y te pone como en la situación y dices, no que ibas a respetar la decisión de tu papá de no tomar la operación, pues no es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a tratar de hacer? Pues de convencerlo de que se opere. Entonces, justo en ese sentido, pues es importante que también entendamos eso, que la ética es eso. Nosotros lo estamos discutiendo, podemos pensar que podría ser, que es lo más correcto, pero de eso a que ocurra en nuestra vida real, pues hay una diferencia muy grande, ¿no? Y ahí, pues vas a ver cuáles son tus valores y vas a tomar decisiones que de pronto pues no estás tan consciente que tú creías que no ibas a tomar, ¿no? Sí, sí. Entonces, justo en esa parte en la clínica, pues es eso, que tú le informes a los pacientes cuáles son las complicaciones. Yo les pongo ese ejemplo de lo del cáncer, porque pues a mi papá le pasó, ¿no? Y cuando a mí me pasó, pues no fue, no fue sencillo y yo no pensaba, como decía, no, pues respetar la decisión de mi papá, pues claro que no. Entonces, por ejemplo, pasó también en esa situación que a él le iban a dar un tratamiento de una investigación científica. Entonces, ahí pues también ves reflejado la bioética porque te dan ¿cómo se llama esto? Te dan ¿cómo? ¿Un protocolo? Sí, el protocolo, pero antes de esto te dan un documento en donde viene... una responsiva. Algo así, no me acuerdo del nombre. Firmas Ahorita te aquí lo digo porque seguro me acuerdo. Ajá. Pero bueno, en ese documento te entregan como cuáles son las complicaciones que podría llegar a ocurrir en el paciente, de qué se hacen responsables en el tratamiento, ¿no? Que vayan a darte, pues es una investigación, cómo es el protocolo y pues ya si tú te haces responsable o no, si lo estás aceptando o no. Y justo en ese sentido, pues es importante que cuando nosotros hacemos y escribimos uno de esos documentos, pues estemos conscientes de que no todas las personas van a saber lo que nosotros sabemos, ¿no? Y lo que te mencionaba antes de bajar la información para que entonces las personas puedan entender un consentimiento informado, para que las personas puedan entender el consentimiento informado y puedan decidir sobre ellos si van a tomar o no van a tomar el medicamento o el protocolo de investigación que esté ocurriendo, ¿no? Sí. Entonces, justo va por ahí la clínica, ¿no? Que pues van a existir muchos dilemas, no nada más pasa en eso, hablamos del aborto, hablamos de los medicamentos, de cómo se llevan a cabo los protocolos de los medicamentos, ¿de qué otra cosa? De las cuestiones de inseminación artificial, ¿no? Por eso se dice como del inicio. In vitro y fin de la vida, ¿no? Ajá. Sí. A ver, vamos a echar un dardo envenenado. No. Poquito esbozando, porque al final también quiero que la gente que escuche este podcast como que se interese y también genere una curiosidad de buscar como información, claro, información guiada, porque también sabemos que ahora la información viaja a 1000 por hora y pues no es, a veces la información que es más de más fácil acceso no es siempre la más acertada. No, dejémoslo ahí. Entonces al final quiero que también por ahí nos des pues alguna bibliografía, algún lugar donde científicamente esté sustentado pues toda esta parte de la bioética, ¿no? Porque también como es una cuestión ideológica, siento la bioética también tiene este tinte de información, ¿no? O sea, como que dependiendo hacia el extremo al que te vayas, vas a encontrar como la información que vas a escuchar, ¿sabes? No sé si me explique. Sí te entiendo, pero eso yo pensaba antes, fíjate. A ver. Y ahora
Más bien creo que, justo como dijiste, tendríamos que informarnos y entender que si estamos haciendo ética, no tenemos que basarnos en la moral, Ujú. ¿no? Entonces, justo como si ¿Qué, quitamos la moral, ujú. ya nos quitamos un montón de problemas. ¿Qué tan acertado es ver como los dos lados? Y de ahí crear un juicio, aunque estés inmerso en la moral de los dos lados. ¿Sí me explico? Eso sería lo más correcto, ¿no? Escuchar como varias versiones, ¿no? Por ejemplo, Ujú. justo me pasa en el tema de cuando hablo del aborto, Ahí tema va mi dado controversial envenenado, en la con el vida, inicio ¿no? de la vida. A ver. ¿No? Es como, y todo el mundo se bloquea como a su moral, ¿no? Entonces, Ujú. si yo hablo del aborto, todo el mundo se pone en su moral y ya dice, mi verdad es la verdad. Y no es así. Entonces, es bien importante que justo cuando siempre empiezo a hablar de ética, siempre les digo, estoy hablando desde la ética, Ujú. hay que quitarse la moral y escuchar, ¿no? Escuchar los puntos, porque al final, bueno, yo doy clases en la universidad, entonces mis argumentos tienen que ser científicos, no Sí. tienen que ser desde la ciencia. De pronto alguno que otro de las leyes, ¿no? Ahí sí también estoy de acuerdo que nos basemos, Ujú. pero pues no puedo hablar de creencias, Sí. porque es lo contrario de la educación laica, ¿no? Entonces, no puedo partir desde ahí. Y creo que es importante esa parte que cuando discutes ética, Ujú. pues si te quites las creencias de un lado o las dejes a un lado, ok, vas a creer. Y yo les digo, yo no les estoy dando una religión, ¿no? No se trata de que me crean fervientemente lo que yo les digo, no. Se trata de que ustedes se tomen, o sea, escuchen los argumentos, tomen una decisión, tomen su postura, ¿no? Ujú. Pero basado en argumentos que tienen que ver con la ciencia, porque de eso se trata la educación que estamos dando, Sí. ¿no? Entonces, basado en ciencia, a ver, rápidamente, así, leve. Para que vean que esto no es tan fácil como decir es blanco o negro. O sea, si esto no funciona así, creo que era lo que me quedó más claro de mi clase de bioética, cuando la llevé hace 200 años, con Merlín. Así hubiera todo bueno esa clase, fíjate. A ver, científicamente, ¿cuáles serían como, porque también aquí, pues obviamente, si ya hubiera una verdad bien establecida, pues, no estaríamos en el entredicho, ¿no? De estar discutiendo esto. Una discusión Pero a ver, rápidamente, así, 2 posturas científicas de cuándo inicia la vida. de cuándo inicia la vida. Lo que pasa es que no es la discusión de la vida. O sea, sí, Ese es como el primer problema. a No, ver, es la discusión de ¿qué cuándo está vivo empieza a y qué ser no está persona. vivo? No, Ah, okey, cuándo empieza a ser una persona. vale. Porque si hablamos de la vida, pues yo siempre les digo, pues es como, pues no me voy a comer la manzana porque está viva, Ajá, tiene células, está está viva. viva. De hecho, si me la comiera muerta, pues ya no me nutriría, ¿no? No hay forma. O si fuera un virus. Entonces, Ah, no es cierto, ajá, ya. el virus tiene una vida, ¿no? Justo es la situación con el aborto, pues no es cuando empieza la vida, cuando es una persona, cuando se Exacto. define que es una persona. Porque la vida está claro cuando empieza, ¿no? Pues la vida, Ya, pues está desde la vivo, célula, pues sí, desde que la están célula está afuera el viva. esperma y el óvulo, Ya. pues es vida. Primer ahí cuestionamiento es pum, ¿no? Así, pum. ¿Cuándo empieza a Sí, ser persona? Porque y justo creo que lo comentamos al principio del podcast, ¿qué te define que sea que una eres persona. persona, no? Y Y es, justo, ajá, y yo te voy a, médicamente, ujú, o sea, la di- parte di- científica que me mencionas, pues médicamente te dice que es una persona cuando empieza a sentir, ¿no? ujú, Entonces, ¿cuándo empieza a sentir? Cuando se forma ¿cómo se llama esto? sistema La columna nervioso. vertebral. Bueno, sí, ¿Cómo? el sistema nervioso. El sistema nervioso central, sí, exactamente. Entonces ahí es en donde empieza a sentir y empieza a ser una persona, Ujú, desde médicamente. el punto de vista médico. Ujú. Pero luego, pues también dicen, no, pues, o sea, sentir un perro también, no tiene personalidad. También tienen personalidad los perros. Bueno, sí, es que ya cuando me pusiste esa parte del animalismo, ¿cómo dijiste que se llama la corriente? Ajá. Ajá, pues ya ahí como que, pum, tumba todas las Sí, desbanca como un montón de posibles, cosas que desbloquea tenemos, ¿no? sí, muchos paradigmas puestos ahí. Pero sí, por ejemplo, es que
a mí, pues, o sea, como dices, ¿no? No tienes que entrar como moralmente, quitar eso, ¿no? Y argumentar en base a científico, ¿no? Pero muchas veces a mí también luego cuando me lo llegan a preguntar, que yo no tengo ni siquiera como por qué tanto opinar sobre esto, pero luego cuando me dicen es como de, pues, ¿tú te acuerdas de qué vacías a los 6 meses? Sí, pues no. Entonces, si te caías a los 6 meses, yo creo que ahorita no te acuerdas, ¿no? Si te pegaste en la mano o lo que sea a los 6 meses. Y no por eso en esos 6 meses ya nacido ahí en tu cuna no eres persona, ¿no? Aunque no Claro, eres consciente ni siquiera de tu realidad. O sea, no eres consciente de nada, yo creo. O sea, eres puro instinto, de ¿no? hecho, yo creo que sí, sí. Entonces, ajá. Entonces sí es una cuestión ahí muy, muy complicada porque pues, obviamente definir dónde empieza. Mucha gente también, por ejemplo, psicológicamente, desde la combinación genética ya tienes una personalidad definida, Sí, por lo menos un temperamento. Entonces se puede decir que desde la concepción misma, o sea, que se une el esperma con el óvulo, ya de ahí tienes en potencia toda tu personalidad hecha. sí. Entonces ya desde ahí podría ser persona también. Entonces son Pero muchas fíjate, corrientes. ese argumento nunca me lo habían dado y es uno válido, porque neta me ha costado mucho trabajo. Una de las cosas que me costó mucho trabajo justo cuando empecé a dar esa clase Uh-huh. era que me dieran argumentos, ¿no? Que en donde justo hablaran de la concepción. ¿Y por qué te digo? Porque, o sea, bueno, vamos, tuve que escribir en Facebook en una comunidad de científicas para preguntarles cuándo se definía o sea, cuándo se definía que una persona era persona y pues las que me daban los argumentos en contra del aborto, ¿no? Eran Uh-huh. pura gente que pues tenía pues bajo creencias, ¿no? Y era como, Uh-huh. es que ya siente y yo, un óvulo y un esperma no sienten, ¿no? O sea, ¿cómo va a sentir eso? Uh-huh. Entonces, eran concepciones desde la moral y creo que todas las otras científicas o sea, se las acabaron, ¿no? Ni siquiera pude como encontrar algún argumento porque neta yo estaba buscando cosas que fueran en contra, Sí, ¿no? Porque tú dijiste bien, o sea, cuando tú hablas de ética, pues tienes que saber los argumentos a favor y en contra, sí. o sea, de las dos posturas. Uh-huh. Y no me había pasado que alguien me diera como algún De argumento la que explicara. concepción. A mí esta creo que incluso, te voy a mentir, no te voy a mentir, creo que fue de mi clase, o sea, y ahora hablando con mi psicóloga, si mi psicóloga llega a ver esto, pero no, no es cierto. Ya le voy a hacer mis podcasts a mi psicóloga, es que me da pena, porque digo, Okay. me tiene que escuchar una hora, ¿no? Sí, por eso le pago, porque la pobre hace decir, no, no es suficiente escuchar a este No quiero loco, no, yo escucharte. ahora voy a escucharlo porque ya gratis en su podcast, pues no. No es cierto, Alexi. Sí lo voy a recomendar el podcast. Y me va a golpear porque, bueno, me va a regañar porque justo en una terapia ella me comentaba esto de que desde ya tienes como inherente, pero no me acuerdo si ella decía con personalidad o temperamento o, pues sí, pero digamos carácter, ¿no? O sea, para bajarlo a mi nivel que no es psicológico, de estudios psicológicos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y eso ya viene inherente desde tu genética, ¿no? Desde el genoma. Plus, o sea, desde la combinación genética también ya vienen características que te hacen único, o sea, características únicas de cada persona, o sea, desde la combinación genética ya tienes definido, ya sabes, o sea, la combinación de genes ya te da tu color de ojos, tu color de piel, tu color de cabello, tu altura, tus huellas digitales, todo lo que te podría dar características únicas e individuales de persona ya vienen inherentes en la combinación y van a ser totalmente irrepetibles que si se hubieran unido otras dos. O sea, Claro, por otro eso es bulo y el otro esperma. fenotipo y el genotipo. Ujú. Pero, en contra, En voy a contra. decir, porque ya estuve pensando, Está bien, está bien. que De está eso en potencial, ¿no? Porque al está en final justo potencial. es, no existe todavía, ¿no? Porque por eso trabajamos incluso, y de ahí también surge como este dilema de trabajar con células madre y con qué tipos de células madre trabajar, citotipotentes, pluripotentes o cuál. Ujú. Porque está en potencialidad un ser, pero todavía no existe. Pero en las células madres hay una diferencia, tal vez, porque son tus mismas células, ¿no? O sea, si tú te No, porque tratas. Ah, bueno, no tienes razón, ya. puedes trabajar con las del... Argumento tirado, sí, sí, sí. Sí, No, no necesariamente son las tuyas. Que pensé como guardas tu cordón y pues y de finalmente ahí la sacas. son las mismas tuyas, ¿no?
Sí se puede, pero esa es otra forma de trabajar con las Muy bien. células. Abramos un comité de ética, llámale a alguien más. Aquí discutamos por otras Sí, 3 horas ya sobre podemos el discutir inicio de la persona. de la persona. De Muy la bien, ya. persona. Pero bueno, ahí está un ejemplo claramente de que yo di un argumento que yo sabía, tú contestas otro y al final ninguno puede estar correcto porque ni siquiera se sabe bien. Exacto. O sea, aquí vas a una discusión no vacía, pero circular, Sí, en el cual tal vez yo me quede con una idea tuya, te quedas con una mía y vayamos formando estos pequeños bloques, ¿no? Éticos, sí, estas claro. pequeñas directrices, ¿no? Entonces, pero pues caen dentro del ámbito muy filosófico, mientras pues una prueba fehaciente científica no haya, ¿no? O sea, hay datos científicos, pero volvemos a lo que hablamos de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son datos científicos y aún así en las matemáticas cabe la filosofía, ¿no? Entonces, Sí, ya la parte, yo creo, consciente del humano, esta parte filosófica, mental, espiritual, no hablando espiritual, no religiosa, pero como esta parte de conciencia nos hace justamente no ver esto en blanco y negro, ¿no? claro. Muy Ya ves, bien. ya hicimos ética aquí discutiendo. Está muy interesante todos esos temas. También obviamente en lo que nos atañe, ¿no? Tú y yo como científicos, tú más que yo. Eh, yo ya no hago ciencia, yo Pero también eres científico. de, de corazón. Exacto. También, ¿no? Esto de la parte, yo trabajé en una farmacéutica justamente que hacía, ahorita que mencionabas lo de las, ¿cómo mencionaste ese consentimiento, Consentimiento informado. Ajá. consentimiento informado? Era una empresa que hacía justo estudios farmacéuticos en personas, ya para etapa 3, ¿es etapa 3? Sí, ya en la última etapa. En la última etapa, te aislaban ahí un fin de semana, tú firmabas tú y te daban 200 pesos. Y ya Sí, te ponen exacto. ahí. Ajá. Y ahí Pero, estás coercionando, por ejemplo, a la persona, porque de cierta forma te estás aprovechando de que la persona no tiene algún bienestar para poderle dar, o sea, en la parte económica, y pues, entonces, tal vez no era tan ético los 200 pesos. exacto. Pero también, ¿qué tanto? O sea, bueno, pues sí, es que atenta contra la autonomía, ¿no? Porque tú Sí, tendrías que decir, porque oye, te estás yo aprovechando. me quiero sacrificar por la humanidad, prueba en mí, Sí, sin exacto. fines de lucro. Exacto, No, exacto. pero no sé, la conciencia humana No ahí. sé qué tanto me quiero sacrificar por la humanidad. Es que no sé hasta qué punto encontrarías 200 sujetos capaces de sacrificarse por la humanidad si no hubiera 200 pesos de por medio. Es que sí, o sea, la verdad hacer ciencia por eso es difícil, ¿no? Porque pues Claro. tienes que pues hacer que las personas estén conscientes de que quieren participar, ¿no? Tú que estás involucrado en esto, ¿sabes cómo se hicieron los de vacunación de casualidad, los de COVID? O sea, en las Como farmacéuticas, como estos grupos ya de fase final, ¿cómo era la selección? Nunca, para la vacunación de COVID. sí, No, pero pues según yo había convocatorias. sí, y firmabas libre. Yo Por me acuerdo ejemplo, que en la hubo una UAC noticia. todavía no llegan a esa fase, creo. No, Ya. Estaría bueno no, investigar, ahora que lleguen a fase. voy a preguntarles. Estaría bueno porque sería interesante que desarmaran un protocolo de bioética para realizar las pruebas. Es que de hecho, justo como en ese tipo de investigaciones, ya cuando son como muy, muy importantes, pues ya Ujú. los comités de ética que lo revisan, no, ni siquiera es como de tu institución, tiene que ser de otras instituciones. Ah, ok. En México existen, ¿qué son entonces asociaciones nacionales o No sé, pero, o ONGs sea, o son cosas así? comités de ética. Por ejemplo, no sé, a Mm. nosotros nos llega de otra universidad, ya aquí lo lees y pues ya decides, ¿no? Lo pasas o Ah, no ok. lo pasas. ¿Tú O sea, perteneces a el chiste es algún? como que no tengan como Ujú. justo problemas, ¿no? Como de interés, Sí. ¿cómo se? Conflictos de interés Ujú. para pasar un protocolo, porque Mm. si no, entonces todos pasarían. Sí, este es mi amigo. Es mi compis, entonces Es hay mi que compa. pasar. Mi Ya, ya, directora de ya. tesis, pues ya la pasó. ¿Tú perteneces a algún comité ahorita No, de ahorita no. bioética? Sí pertenecía al comité de ética de ingeniería, pero ahorita no estoy participando. Ya. Y te tocaba revisar, supongo, proyectos como de facultad.
O sea, de los de tesis de ahí. Los protocolos de tesis, ajá. Ajá, para lo de Amazcala, bueno, justo para el doctorado que estás estudiando, supongo, ¿no? Que es como lo más... Eso fue en maestría, entonces me tocaba así como, Mm, bueno, de hecho como en esos comités te revuelven, ¿no? Es como que te toque de tu maestría o de o sea, de tu especialidad, es de otra persona. ya. Pues, eso está muy complicado, ¿no? Porque, o sea, sí tienes cierta expertise, pero en cierta Pero no manera de todo. exacto, pero como no es tu tema, tendrías que ser muy cuidadoso, ¿no? Al emitir un juicio. Y bueno, Sí, tal es vez limitarte peligroso. a tu conocimiento. Está interesante, muy interesante. Pues muy bien. No sé si gustes agregar algo más de la importancia de la bioética, algún otro campo que gustarías comentar aquí en el podcast, no sé, de ecológico, de justo de la investigación científica. Ya mencionabas algo de las migraciones, de las cuestiones de género, que también parecen cuestiones muy sociales, pero por ejemplo las cuestiones de género pues también No son de bioética. son de bioética y tienen su fondo científico, ¿no? Su base. Sí, pues justo esa parte de la cuestión de género, por ejemplo, pues ha sido como pues argumentos más, ¿no? Al final, pues sí creo que pues cualquier mujer que vaya como creciendo te vuelves feminista y pues justo en la bioética te dan más argumentos para entender por qué el feminismo es bueno, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, creo que en la parte de género, pues nada, yo creo que recomendaciones, ¿no? Para que, para que de pronto lo puedan ver y entender desde su campo, porque yo les recomiendo mucho un documental de Netflix que se llama Científicas, Okay. en español, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero bueno. Y habla justo de cómo mermea la situación de género para que la ciencia avance, ¿no? Y cómo, Ujú. pues es que todas vivimos cuestiones así, ¿no? Entonces, cuando doy esa clase, la neta, luego a veces hasta salgo de la clase y me dan ganas de llorar porque me acuerdo de mis experiencias, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí pues es de ver, ver cosas. La verdad es que no me gusta como tanto hablar del tema, porque Sí. creo que pareciera que estoy dando lo que te decía, ¿no? Una clase de religión o algo así, y Ujú. pues no es el tema, ¿no? Sino que Sí. más bien se documenten, lean, se informen. Hay libros, por ejemplo, el de Porque todos deberíamos ser feministas, es un libro súper fácil de leer, muy chiquito, Ujú. es de una conferencia y muy bueno, ¿no? El de Una habitación propia de Virginia Woolf, mi libro favorito, creo. Entonces, hay Ujú. bastantes como documentos que te pueden hacer reflexionar Sí. de cuáles son las situaciones que vivimos, ¿no? En el caso, pues, de las mujeres en particular, pues, vivimos situaciones que obviamente como hombres, pues, no van a entender porque no las viven, ¿no? Ujú. Entonces, hasta que leas como o veas una película, de pronto te puedes percatar más o menos, y Sí. a menos de que tengas empatía por las otras personas, entonces podrías tener como esa sensibilidad para entenderlos. Ya. Pero sí es como, es un tema difícil por eso, porque sobre todo, por ejemplo, yo lo hago en ingeniería, donde la mayor parte de mis estudiantes son hombres, ¿no? Entonces, normalmente lo que trato de hacer es como exponer o platicar de situaciones que hayan vivido mis estudiantes, ¿no? Mis estudiantes mujeres, Ujú. para que los otros se sensibilicen Ujú. y entiendan que pues no es una cuestión de una persona, ¿no? Sí. Sino de, pues, de un género, porque no todas lo vivimos, ¿no? Todas vivimos las mismas situaciones todo el tiempo y en diferentes momentos de nuestras vidas. Entonces, creo que sí es importante como documentarse, más que otra cosa. O sea, creo que es más fácil como leerlo, verlo en alguna película, no sé, para que entonces como que desensibilices a esa situación. En la cuestión de migraciones creo que es más fácil como sensibilizarnos, porque yo creo que todos tenemos o familiares que sean migrantes o Ujú. nosotros mismos somos migrantes, Sí. ¿no? Y entonces, pues es una cosa que nosotros vivimos y por ende, pues ya, como que lo sientes más, ¿no? Sí. Entonces sí Sí, es como, claro. pues sí me ha pasado, ¿no? La parte de la discriminación, la parte de quitar la dignidad a las personas, pues eso, los derechos humanos en general pues son parte de la bioética. Entonces, todas las cosas que lastimen los derechos humanos,
Ujú. pues es una forma de estar, pues lastimando la dignidad de otras personas, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, pues ya nos recomendaste por ahí unos libros, unas películas, algún otro texto de bioética, así como, no sé, De, para introducirnos en este mundo. de bioética como tal, ay, no sé, es que yo les pongo un montón de videos. ¿Sí? Toda mi clase es de videos, así. Casi que cada semana vemos un video diferente y a partir de eso discutimos. No sé, o sea, es que incluso puedes verlo en películas de ciencia ficción, no sé, Ok, Gattaca, por ejemplo. Eh, ¿Qué otra cosa? Apenas vimos un documental que era de la edición genética, que no platicamos ahorita, pero creo que ujú, también tiene que ver con la bioética, sí, y se llama edición genética. En Netflix lo pueden ver. Y entonces ahí, o sea, pues puedes ver documentales. Creo que en todos lados encontramos la bioética. Entonces, más bien, sí. ver Hay una videos. película muy buena y no me acuerdo de eso, de como edición genética, ¿no? De esto que puedes escoger, de justo de las fecundaciones in vitro, fecundaciones, pues, no, se me fue ahorita la palabra, pero bueno, in vitro lo puedes resumir bien, que yo cuando en esos años, ¿no? Que decían que con los avances ya podías seleccionar hasta como los genes que quisieras expresar en un icono. Entonces ya eso a veces era un mundo pues distópico en el cual cuando los que nacían como se puede decir de la manera tradicional, pues tenían ciertas o bastantes desventajas versus la gente que estaba casi pues fabricada, ¿no? Claro, y justo, pues es un tema que también hay que entender que pareciera lejano, pero no lo es. No lo es. Ya existe, ¿no? Sí. Entonces es justo como, pues, la ética trata de eso, de revisar como cuáles son los problemas que podrían llegar a ocurrir y que además no es como tan lejanos que ocurran, Sí. ¿no? Que creo que es el principal enfoque, ¿no? O sea, ahorita hubo un tiempo en que la bioética tuvo que servir de apagafuegos, pero ahorita hay un punto en el que tal vez se tiene que volver más preventiva, ¿no? Sí, ¿no? Incluso, por ejemplo, Entonces, también las cuestiones tecnológicas, ¿no? ujú, Como nuestros celulares, pues yo mm, hace rato le estaba diciendo que quería un pantalón rosa y ya me salieron 20 pantalones rosas, sí, ¿no? Cómo te escuchan y eso pues invade tu privacidad, ¿no? Y sí, entonces está pues lastimando de cierta forma tu privacidad y tu dignidad. sí. O Entonces, la parte esta del chip, que ahora, ¿no? Entonces, eso es algo nuevo. Por ejemplo, no sé, sí, de que bioéticamente, pues obviamente tiene unas implicaciones pues muy grandes, ¿no? Esto de la implante del chip. Entonces, digo, todavía falta mucho, pero es algo que pero, pues ya se está planteando, ¿no? Y pero entonces podría ocurrir. ahí habría que ver, porque eso, para el que lo pueda pagar, lo va a poner años luz de ventaja, ¿no? Ya sé. Sobre los demás. A menos que se le meta un virus, nada, se le formate el cerebro. Luego hablaremos de los virus. Así su cabeza nada más con el tiranosaurio ese de se fue el internet, ¿no? Brincando. Sí, ya sé cuál. Y ya, pues ahí no hay ventaja, ya, chavo, ya pelaste. No hay wifi. Bueno, Pero muy bien. Pues yo creo que con esto cerramos. Por ahí vamos a hacer otro, ya les spoileamos. Ya, siempre preguntan a mi invitado si te gusta, podemos hacer otro, pero tú ya lo habíamos platicado tú y yo. Esto ya tiene ya sé. plan con maña. No, y ¿sabes qué? Bueno, sí, ahorita Dime, que me dijiste hace rato de que recomendaba o así, pues, dime. pues, no sé, entrar a cursos yo creo que es importante, porque Sí, ahí discutes con otras personas, eso está chido. sí, Y, pues, socializar como esos temas, socializarlos es sí, súper importante, porque es lo que va a hacer el cambio, ¿sabes? sí. Entonces, es muy importante socializarlos y, pues, nada, creo que eso. Creo que eso es de las partes más importantes, ¿no? Socializarlo, no polarizarlo. O sea, pues tienden a ser temas muy polarizantes donde cada quien puede casarse con su lado de la moneda, ¿no? Pero lo que habíamos dicho, o sea, Y tienes que acordarnos de abrirte quitarnos la moral. la moral porque está bien tener tu moral, ¿no? Pero pues te la quitas, puedes aprender y regresar, pero adaptar Claro. y ir pensando y cambiando de visión, ¿no? Eso es lo que va a abrir al final como las Sí, mentes y te hace evolucionar, ¿no? sí. Crecer y aprender. Y aprender que vivimos en una sociedad diversa, donde no van a pensar todos lo mismo que tú piensas, ¿no? Y un derecho humano es el ser diferente, entonces justo, pues es un derecho, ¿no? Todos tenemos que ser diferentes y no pasa Sí, nada. exacto.
que está desde tu genética. Cierto, ya basta. Con eso nos despedimos, gente. Con este chiste genético. No, ni fue chiste, qué pedo. Bueno, en fin, bueno, pues ya me puse a pensar. Bueno, pues muchas gracias, gente. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Andrea. Gracias por este podcast. Estuvo bastante interesante. Y como ya les spoileamos, por ahí estaremos haciendo otro. Y pues los invito a que sigan nuestros contenidos en el canal. Sigan al podcast Just Gente, donde hablamos de temas aquí diversos con mucha gente muy interesante, como Andrea. También tenemos nuestro podcast de Make Ruido, donde hablamos de música, de conciertos, de bandas. Y tenemos el podcast Sobre Mesa con Claudia Páez, donde hablamos también de temas de interés en general. ¿Alguna red social que quieras que dejar? ¿Algún correo de la universidad? ¿Algún curso que estés dando? ¿Tu No te canal lo de puedo YouTube dejar de y ya lo pones como, matemáticas? pues mi correo, ¿cuál es? No, mi correo no se los va a pasar, pero No les pasan este correo. no, mi Instagram es r.d. O sea, como suena, Ya. _rojas. Ya, eso es, ahí está, su Insta para que la sigan. Y pues nada, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Bye bye.